Gracias, Señor, por tu misericordia más que nada esta noche, Señor. Que ninguno de nosotros tendríamos el privilegio de estar aquí, de escuchar tu palabra, Señor. Mucho menos este pastor. Necesitamos tu sabiduría esta noche, Señor, porque cada vez la sana doctrina está siendo diluido, Señor. Y estamos recibiendo algo menos que la leche, Señor. Por favor, háblanos esta noche, Señor, para que tengamos sabiduría de cuidarnos en todos aspectos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos en Santiago 3, versículo 14b. Esta noche vamos a estar viendo una palabra en nuestro texto literario. El título de la semana pasada fue Falsa sabiduría en los pastores y los miembros de la iglesia. Y esta noche el título del mensaje sería 7 cualidades, o más bien pastores arrogantes y 7 cualidades de ellos. No sé por qué mucha gente no está hablando de ese gran epidémico. Creo que está peor que el COVID-19 porque afecta las vidas espirituales, no solamente las vidas físicas nada más. Debido a todos los sermones de los pastores que hemos escuchado, que ellos han dicho 5 pasos para llegar al éxito, entonces este mensaje sería para ellos también, para que nosotros veamos 7 cualidades, no solamente de las cualidades o los requisitos de un pastor calificado, sino de un pastor que definitivamente es lejísimo de ser calificado, el pastor que vamos a hablar ahora. ¿Y por qué estamos hablando de los falsos pastores? Porque ellos, el impacto que tienen ellos sobre la vida de la gente es increíble. Piensa en las decisiones más importantes que nosotros tomaríamos en toda la vida. No, número 1, aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Número 2, nuestro esposo o nuestra esposa, escoger a ellos. Y número 3, muchos tal vez dirían que no están de acuerdo conmigo, pero yo diría el pastor que escoges. Eso sería número 3, porque te va a llevar a lugares que tú pensaste que nunca iba a estar. Mucha gente en esta iglesia ha salido de iglesias falsas y ellos saben, ellos han experimentado el abuso, manipulación, lo que los pastores han hecho. La criteria para escoger una iglesia no es la música, no es que la gente son amable, es el pastor. El pastor realmente vive lo que él está predicando. El pastor estudia, realmente está orando por mí en mi casa. Esas son las cosas que debemos estar evaluando en los pastores. Porque aquí acabamos de hablar de 2 palabras, celos y la otra palabra es ambición, codicioso, ambición personal. Eso es el otro. Esas 2 palabras nos lleva a la palabra de que vamos a hablar ahora, y eso es arrogantes. Nuestro texto hoy dice, Santiago 3, versículo 14, vamos a leerlo todo. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. La semana que entra vamos a hablar también de eso. Yo creo que vamos a entrar, mientan así contra la verdad, y va a ser similar, ¿no? Porque aún es peor lo que hacen los pastores de lo que vamos a hablar ahora, si es que se puede. Ahora entrando, vamos a entrar en Santiago 3, versículo 1. Ahí está cerca porque quiero decirle, porque la gente diría, ¿por qué es que están hablando de
los pastores, y aquí está hablando de la sabiduría, pero tienes que entenderlo en el texto. La primera cosa que Santiago dice en versículo 1 es, hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Entonces aquí, igual como está hablando a los cristianos judíos, está hablando a los pastores, a los que desean ser pastores, a los que quieren ser líderes en la iglesia. Y está diciendo, no lo hagas, no lo hagas. También podríamos decirlo así, solamente pocos, unas cuantas de ustedes deberían de ser pastores. No se amontonen aquí porque muchos no van a llegar. Y si es que llegas y no siendo calificado, ten cuidado. Esa palabra, arrogantes, vamos a mirarlo. En el griego, medio difícil, ¿no? Dice katakauchaumai. Suena como si estuviera hablando yo en otro idioma, pero la palabra se usa cuando se jacta, viene de jactar. Pero esa palabra es mucho más que jactar. Es jactar, pero con extremada mucha confianza. Extremada mucha confianza. Importante saber eso, extremo. No me puedes decir nada. Yo sé lo que estoy haciendo. ¿Tú quién eres para decirme a mí? Y eso es lo que vemos cuando alguien llega humildemente al pastor. Oye, pastor, acerca de la enseñanza, ¿tú crees que ese versículo fue apropiado ponerlo ahí? ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres para cuestionarme a mí? Y eso es la respuesta que recibe la gente, en vez de una respuesta de humildad que todos deberíamos de tomar. Jactando con confianza extremo, eso era algo que se encontraba en el mundo pagano, a todo el mundo que llegaba a ser exitoso. En el mundo pagano, en aquel tiempo, aunque tú estuvieras en los deportes o los políticos o lo que sea, tenías tu negocio, y eres exitoso, entonces se esperaba que tú actuabas de esa manera. Se esperaba, tú tenías que hacer esto. Era normal. Pero Santiago dice, ustedes no. Nosotros no debemos de hacer esto. Estábamos antes de eso, antes de 13 a 18, estábamos en 1 a 12, hablando de la lengua. La lengua es algo que tenemos que cuidar mucho y las personas que no pueden controlar su lengua debido a lo que está en su corazón, porque tienen celos y ambiciones personales, ellos no deberían de ser pastores. Y esos pastores están por todos lados. Se han como entrado cuando no tenían que haber entrado. Hoy en día tenemos pastores de otros pastores que tampoco deben de estar ahí, que dice, el Señor me dijo ahorita que tú debes de ser pastor. Y ¿yo? Oh, bueno, pues si el Señor te dijo, pues entonces, ok, hay que hacerlo. Entonces, y no sabe lo que se está metiendo, porque él no tenía ni la sana doctrina, ni la palabra para entender que ese mismo fue un falso profeta. Y así entran los pastores. Después hay pastores que se nombran pastor automáticamente. Van al internet hoy en día y se compran un certificado que dice es pastor ya. Lo cuelgan en la pared y la gente mira, es pastor. Ya, se puede confiar en él. Mira el papelito aquí, hay que confiar en él. Y se entregan su vida espiritual a una persona que tienen miedo de preguntarle algo que posiblemente se va a ofender, ¿no? Pastor, ¿puedo ver tus credenciales? Pastor, ¿puedo hablar con tu pastor principal? Tengo unas preguntas para él. ¿Dónde fuiste a la escuela, pastor? Esas son las preguntas que debemos de estar haciendo a la gente que tiene control de nuestra vida espiritual. Así es. Vamos a 1 Corintios 3 para empezar. 1 Corintios 3. La palabra arrogantes puede estar hablando a alguien que ha entrado al ministerio o puede ser un líder, un diácono, pastor, y esas personas jactan con confianza extrema.
1 de Corintios 3, versículos 2 a 7. Pablo hablando, dice, les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Y así yo vengo enfrente de cada uno, de aquí mismo, sabiendo que me ha dado una oportunidad. No soy yo, es Dios. Seguimos. Yo planté, versículo 6, yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Versículo 7 ahí, viendo versículo 7. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Dios hace todo. Dios absolutamente todo. Yo no hago nada en este proceso más que ser obediente a Él. Igual como Jesús fue obediente a su Padre. Jesús se humilló, fue sumiso al Padre y nada más fue, Jesús hablando dice, ¿qué dice Él? Solamente hago lo que el Padre me dice, no, nada más. Lo que yo hago es estudiar, yo oro, vemos el texto, ponemos algo y damos alimento para la congregación, para que tengan algo espiritualmente para ellos. Entonces Él lo hace y todos los pastores tienen que entender eso. Los pastores que tienen seguimiento de 250,000 personas, tienen una iglesia de 30,000 personas, pero cuando se mete la persona equivocada en el púlpito y llega a tener ese tipo de éxito, vamos dando cuenta realmente quiénes son, porque vamos que la vida no es como debe de ser. Ellos empiezan, su vida es público y empiezan a salir cosas y de repente se cae un pastor otra vez, dando un mal ejemplo al Señor. Pablo continúa, vamos a versículo 18, 1 de Corintios 3, 18. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Podemos engañarnos y por eso, si Él no hubiera dicho eso, si no fuera posible de que nosotros nos engañáramos. Se puede engañar a sí mismo, uno se puede engañar y hay que darse cuenta de eso. Versículo 21. Así que nadie se jacte en los hombres. No debo de mirar a un pastor a decir, wow, mi pastor es Eddie Ferguson de Riverside. Mi pastor es tal. No somos nadie. No somos nadie. Aquí Pablo está hablando en todo eso. Judíos, cristianos, fariseos. Todo el mundo vino a ver a Pablo. Mucha gente. Y también pastores futuros que posiblemente iban a entrar en el ministerio, como existe personas que empiezan en una iglesia y 10, 15, 20 años después llegan a ser pastores. Así fue el camino mío. Y él les da un aviso acerca de, estamos hablando del versículo 10, ¿verdad? Les empieza a dar un aviso. Cuidado en lo que estás creyendo, ¿no? El fundamento que estás creyendo. Pablo dijo eso, dijo, cuídate, ¿no? Porque puede ser que estás haciendo un fundamento sobre algo que no es sólido o algo que tú crees que es sólido y no lo es. Y suena similar al versículo a Santiago 3.1, ¿no? Es algo similar.
Tenemos a Santiago que está hablando a pastores, líderes futuros, y aquí Pablo también, lo mismo, y dice, ten cuidado. Y suena como que está diciendo exactamente lo mismo. Y yo también me quedo aquí como enfrente de la congregación, enfrente de la gente, a alguien que no merezco estar aquí, ¿no? No debo de estar aquí, debo de estar en el infierno, como todo el mundo, porque nadie nadie merecía lo que tenemos, la gracia, la misericordia del Señor. La diferencia entre yo y otros pastores es que reconozco que no soy nadie. Y otros pastores, ellos realmente piensan que son alguien, piensan que realmente tienen algunos derechos. Y es una lástima, es una lástima. Y no soy nadie, diría, ¿por qué? ¿Quién me da el privilegio de hablar acerca de los pastores? Es bíblico. Cuando ves a Jesús, qué chistoso, ¿no? Que vemos a Jesús, Él viene atrás de los fariseos, atrás de los pastores, y les dice palabras duras, los insulta a lo máximo. Y aún aquí no tenemos ninguna predicación, o bien pocas prédicas acerca de los falsos profetas. Cuando es bíblico, tenemos a un Pablo que menciona nombres desde el púlpito. Dice, no lo recibes, recházalo, entrégalo al diablo, es lo que dice Pablo. Aún no hemos llegado a eso, pero quizás empezaremos. Estaba viendo esta semana, hoy en día hay un pastor, se llama Steven Furtick, es popular, dice que su valor de dinero que él tiene son como 40, 50 millones, y tienen un grupo de músicos ahí que se llama Alabanza Elevación, que son muy populares. Y ahora vienen ya en el área de Los Ángeles y están vendiendo boletos de $1,000 para un concierto de sentar enfrente. $1,000. Hazme favor, $1,000. ¿Cómo llega alguien a pensar que eso está bien? ¿No? Y lo chistoso es que la diferencia entre los de enfrente y los de atrás, o sea, los que paran aquí son 400 y automáticamente sube a $1,000. O sea que si tú eres importante, si tú eres alguien y que puede pagar esa cantidad, ven aquí porque queremos que tú estés cerca de nosotros. Exactamente lo que vemos en la Escritura que no se debe de hacer. Simplemente otro ejemplo de falsos pastores que no deben de estar predicando. Regresamos a 3.14. Dice, celos, Santiago 3.14, celos amargos y ambición personal te llevará a la arrogancia, te llevará a ser arrogantes. ¿Y cómo empieza? ¿Cómo empieza? Es cuando uno empieza a pensar, yo lo puedo hacer, si yo lucho, yo puedo ganarlo, yo con mis fuerzas, yo lo hago. Y hay cierta sabiduría en esto, tenemos que admitir que existe cierta sabiduría en esto, ¿verdad? Porque si Dios no existiera, así sería, ¿no? Si Dios no existiera y nada más éramos como organismos sobre ese planeta, así sería, ¿no? El más fuerte gana, entonces tienes que luchar por el tuyo. Pero no es así, entonces no debe de ser así como ellos lo piensan. Pero debido a eso, debido a que ellos lo piensan de esa manera, ¿qué están diciendo? Realmente Dios no existe. Dios no existe. Yo tengo que luchar para mí. Dios está fuera de la ecuación. Yo me encargo de yo mismo. Dios, hazte a un lado, yo me encargo. Y eso es contrario de la manera que debemos de tomar esta vida espiritual que Dios nos ha dado. La gente que tiene celos amargos y ambición personal en su corazón están viviendo la vida como si Dios no existiera. Y eso es una indicación muy fuerte de que ellos realmente no son salvos, no son salvos. Te lleva fuera del camino estrecho y te pone en el camino ancho.
Vea tantito en Santiago 3:16. Brincamos 2 versículos porque es muy similar. Nos dice 3:16, porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Entonces lo vemos así, es un gran progresión, ¿no? Celos amargos y ambición personal te lleva a la arrogancia y luego la arrogancia te lleva a la confusión y toda cosa mala. Es una progresión cuando uno, yo pastor, Dios te dijo que yo puedo ser pastor. Bueno, si tú dices, y entonces no sé cómo lo hacen, ¿no? Su entrenamiento de 3 semanas y ya lo suben al púlpito la gente y ya, pero su ejemplo es el otro pastor y le da muchas gracias al pastor, ¿no? Y empieza a imitar a él que tuvo tan poquito valor, o sea, no fue tan importante el entrenamiento, la integridad, no hubo ninguna evaluación para esa persona. Entonces se empieza a corruptarse, ¿no? Por las cosas pequeñas que el principio, yo sé que nunca voy a ser nadie y aquí adentro algo, un fuego prendido. Pero ya le da un poquito de poder y empieza a salir todo esto. Ahora, el confusión y toda cosa mala, ¿qué parece? ¿No? Eso es donde vamos a hacer cuando terminamos capítulo 3. Vamos a entrar en Santiago 4, versículos 1 a 5. Santiago 4, versículos 1 a 5. ¿Qué parece? Celos amargos, ambición personal, arrogancia, confusión, toda cosa mala. Cuando lo mezclas en una bola, eso es lo que recibes. Santiago 4, 1 a 5. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen porque por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos o malos motivos para gastarlo en sus placeres. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Dios quiere que el Espíritu Santo toma control de nuestra vida para que podamos despojarnos de todos los celos, de todos los pasiones que no debemos de estar sintiendo el enemigo. Pero eso es lo que está pasando en las iglesias y él dice que celos y ambición personal causa la arrogancia y caos y confusión. No es algo que nos va a gustar cuando lo veamos en la vida real. Y te garantizo que eso tenía algo que ver con los pastores, como siempre. En una iglesia, todas las cosas suben o bajan según el liderazgo que existe en la iglesia. Si tienes un pastor santo, vas a tener miembros santos. Y si tienes un pastor loco, vas a tener miembros locos. Así es. Sí, era una vez, había alguien, no sé, quizás se acuerdan de él, ¿no? Llegó unas cuantas veces a la iglesia y no, ya me estaba mareando con lo que decía, ¿no? Yo puedo predicar, pastor, yo puedo predicar. Sí, me han dicho que soy bueno en predicar. Una vez predicé en tal lugar y les gustó. Y dije, pero fíjate cómo nunca le dicen a uno, pastor, yo sé orar. Mira, dime las necesidades y voy a ir a la casa y voy a orar 6 horas al día para que Dios obra. Nadie me ha llegado todavía a decirme eso, pero todos quieren subir al púlpito. Qué raro, ¿no? Qué chistoso, ¿no? Porque nadie dice, bájate Jesús, yo tomo tu lugar, yo sufriré a tu lugar. No, todo el mundo quiere orar para que se vaya sus problemas. Nadie quiere pasar por aflicción. Nadie quiere hacer las cosas difíciles, ¿no?
fácil subir a predicar y la gente que tiene don se pasan. Y eso es exactamente lo que estamos hablando, ¿no? Los falsos profetas tienen un don, carisma, lo que sea, tienen el verbo de hablar y suben aquí y la gente, wow, mira, wow, habla re bien. Y sus pepitos y sus chistes también son chistosos. Y lo malo es de que eso no es un pastor y no son cosas que son adecuadas, no son apropiados para una iglesia, viendo que estamos aquí para honrar y glorificar a nuestro Señor. Entonces todo llega al motivo. ¿Cuál es tu motivo a subir aquí en el púlpito? ¿Por qué quieres subir en el púlpito? ¿Por qué? ¿Simplemente porque sabes hablar? No, el razón, eso es muy lejos, ¿no? Debemos de querer, debemos de anhelar el razón para que Dios reciba gloria, para salvar a su gente. Estamos viendo hace unas semanas, la Escritura dice, el que salva almas es sabio. Y el pastor debe de querer salvar a la gente, debe de querer salvar a las almas, debe de querer que les vaya bien al cielo. Pero uno que tiene verbo y solamente quiere subir porque sabe predicar, él sube por él mismo. Él está ahí por él y él nada más. Y vamos a mirar esto. Nuestro gran motivo que nos debería de consumir cuando subimos aquí a predicar es que Dios reciba gloria y nadie más. Y nadie más. No creemos en la aplausa para los pastores después del sermón. No importa. No quiero esto. No, Dios lo merece. O mejor dame 5 segundos para bajarme allá arriba, abajo con ustedes y aplaudar al Señor con ustedes, porque Él es el único que merece la gloria. 7 cualidades, porque los, como lo decíamos, pastores arrogantes y 7 cualidades de ellos. Número 1, cualidad es cualquier persona que amenace a los pastores es acusado y el mensajero es disparado, ¿no? Y mucha gente que me están escuchando hoy saben de lo que estoy hablando, ¿no? Fueron al pastor y empezaron a decirle, hey, pastor, no creo que eso está bien. O vinieron a decir que el pastor no es apto para enseñar. Fin de cuentas, le acusaron a ti, fuiste la víctima inocente y te mandaron para afuera. Y así es. Mateo 27, vamos a verlo. Mateo 27, versículo 12, y luego vamos a ir a 17 y 18. Pero 12 dice, al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Está hablando de Jesucristo. Luego, versículo 17, por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque él sabía, hablando de Pilato, él sabía que lo habían entregado por envidia. Entregaron a Jesús por envidia, como vamos a mirar en muchos ejemplos esta noche. Vamos a mirar que lo acusaron porque él estaba llevando toda la gente hacia él. Y ahora, ¿de dónde viene esa envidia? ¿De dónde viene? Viene de los celos y de las ambiciones personales. Número 2, pastores arrogantes no pueden soportar que alguien tenga más éxito que ellos. No pueden soportarlo. Y por eso ellos entregaron a Jesús. Hechos 5, versículos 12 a 17. Dice, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima, y más creyentes en el Señor
multitud de hombres y mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¡Wow! ¡Qué milagro! ¿No? ¡Qué bonito! ¡Wow! Como uno le hubiera gustado ahí. Pero de repente, versículo 17, pero levantándose el sumo sacerdote, el pastor principal, que digamos, eso es, el pastor principal, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo, ¡Wow! La gente sanándose, o sea, librándose, queriendo glorificar a Dios, queriendo entregar su vida. Y eso es lo que sucede a ellos. Y eso pasa todo el tiempo. Aquí Pablo apenas había predicado el Evangelio, apenas, si leas el texto anterior, había predicado. Y la gente estaba suplicándole, predíquenos más, queremos saber más de este mensaje. Luego, Hechos 13, versículos 44 y 45. Hechos 13, 44, 45. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Y hay una indicación muy clara para mí, ¿no?, de que los pastores en iglesias grandes solamente les importa las personas a la medida de que llenan una silla, ¿no? Porque llegan los sugieres y cuentan. Y siempre, ¿no? Siempre, ¿cuántos tuvieron el domingo? He estado ahí, he escuchado sus conversaciones, he estado ahí. ¿Cuántos? Oh, wow, ya subimos, qué bueno. Y, wow, pero ¿qué tanto tarda para hacer una cita con un pastor en una iglesia de estos? ¿No? Y ellos no importan la gente realmente. Necesitamos más pastores de la sana doctrina, más pastores que aman realmente la gente y están dispuestos de orar y de estudiar las Escrituras como debe para traer algo que nutre a la congregación. Número 3. Pastores arrogantes intimidarán y manipularán a las personas para lograr sus ambiciones egoístas. Aquí Pablo en ese punto, habiendo escuchado del Señor, dice con audaz, no como otros, los fariseos cobardes, como vamos a mirar, creo. Pero dice en ese punto, ahora van a predicar. Dice, ahora sí, ya que ustedes no nos van a permitir y no quieren escuchar, vamos a predicar a los gentiles. Y luego dice, Hechos 13, 48 a 52. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron cuantos estaban ordenados a la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Ya estaba muy, muy bueno para que continuara, ¿verdad? Versículo 50. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su región. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo, llenos de gozo.
para que podían sufrir fíjate lo que, si vamos a Mateo 5, vamos a mirar esa actitud que ellos tomaron, Mateo 5, versículos 10 a 13. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Y luego, como si alguien volvió al pasado, ¿no? Versículo 13, lea el versículo 13, interesante. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Y aquí podemos estar hablando de los fariseos. Los fariseos, supuestamente los hombres religiosos, tenían que estar guiando el pueblo a la santidad, a ser hombres y mujeres piadosos, y no lo hicieron. Y ellos ya no sirven para nada. Y en tantas palabras, eso fue lo que Jesús les decía, lo que Pablo les decía. Pero dice, y llenos del Espíritu Santo también. ¿Cuántas personas han hablado de ser llenos del Espíritu Santo después de haber sufrido una persecución, ¿no? Todo el mundo habla del Espíritu Santo cuando se tiran al piso. Pero ¿cuántos cuando se están sufriendo por el nombre de Cristo? Eso es realmente el Espíritu Santo que necesitamos hoy en día. No algo que no logra nada. El Espíritu Santo es para que tengamos audaz y fuerza y poder por medio de Él, medio de Dios, medio de Jesucristo, para predicar su evangelio, para salvar a la gente. Yo tenía un pastor, créelo o no, suena como si estuviera yo inventando, ¿no? Pero no lo estoy inventando. Había un pastor en la ciudad que sentía amenazada por mí y su servicio empezó 1 hora después del mío. Pues no que vino en medio de mi servicio y se sentó para ver si algunos de sus miembros estaban en mi iglesia. ¿Tú crees esto? O sea, la inseguridad que él lleva, ¿no? O cómo se siente si había gente de su congregación, de él en mi congregación. O sea, como para intimidarlos, ¿no? No lo vuelves a hacer. Aquí estoy yo. Ya te miré. Fíjate cómo actúan los pastores. Aquí si viene una persona, le predicamos. Y a mí, claro que quiero que haya más personas que escuchan la palabra. Pero si no vienen, si el Señor me envía a uno, que así sea. A mí no me importa. Lo hago porque amo el rebaño, amo la gente. Y estudio de la misma manera, como si fuera una persona, como si fueran 100. No importa. El pastor verdadero solamente quiere que Dios reciba la gloria y no importa cuando Él no es el centro de atención. Ese era número 3. Pastores arrogantes intimidarán y manipularán a las personas para lograr sus ambiciones egoístas. Los falsos profetas, ellos no importan a Dios realmente. Y si hiciéramos el estudio y si tuviéramos tiempo, le mostraré cómo los falsos pastores odian a Dios. Realmente lo odian. Porque en primero no saben la Escritura, son ciegos. Pero si lo pudieran entender, ellos entenderían que no son calificados para estar en el púlpito. Número 4. Pastores arrogantes solo se preocupan por ellos mismos. Solamente ellos. Y vamos a ir a Juan 12, 19.
Aquí en 12, en este capítulo, en este área de Juan, Jesús se metió en Jerusalén sobre un burro, ¿no? Humildemente. Y muchos hablaron de su gracia, de su poder y de sus milagros. Y aquí, lo que él había hecho, ¿no? Todas las cosas lo recibieron. Escucha Juan 12, versículo 19. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ¿ven que ustedes no consiguen nada? Miren, todo el mundo se ha ido tras de él. Todo el mundo. Entonces, imagínense lo que ellos vieron, ¿no? Todos, o sea, todo el mundo, o sea que no quedaba nadie. Ya llegó Jesús, todo el mundo, se vació todo el resto del lugar. Básicamente los fariseos diciendo, no nos va a quedar nada. ¿Y nosotros qué? Fíjate, Dios encarnado, ¿no? Llega, el Mesías. Y eso a ellos no le importan. Ellos están importando a ellos mismos. Y los falsos profetas son iguales. Los que no son calificados para estar en el ministerio son iguales. Deberían de renunciar de inmediato. Ellos solamente les importan a ellos. Los fariseos en ese momento creyeron que estaban desempleados. Dice, bueno, ya no tenemos trabajo. ¿Ahora qué vamos a hacer? Porque todo el sistema del poder estaba con ellos. Ellos estaban viendo sus trabajos, su existencia desaparecer enfrente de ellos. Y quieres ver realmente cómo es un pastor cuando tú le amenazas su puesto. Y así es cuando lo verás por cómo él está. Están enciegados por su ambición personal. Uno más, número 5. Ellos reclutan gente de la congregación por su inseguridad. Reclutan gente de la congregación para ayudarles en diría yo, gran conspiración en contra de Dios. Juan 11, 45 a 46. Dice, por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Los falsos pastores, falsos profetas, siempre tienen su gente en la congregación que les va de chismoso porque ellos quieren ser considerados, ellos quieren su puesto, su posición. Pero realmente simplemente están buscando su poquito de lo que ellos piensan que es bueno para ellos, ¿no? Ellos están buscando lo de ellos también. Aquí fíjate, había una vez en una iglesia, yo hacía un estudio bíblico y estaba haciendo un estudio bíblico y estábamos en un círculo, ¿no? Había un círculo, había como unos 13, 14 personas y ya habíamos empezado. Hay como 14, ya tienen como 15 minutos de haber empezado, 15 minutos. Y bien metido en la palabra de Dios, y uno llega, ¿verdad? Él estaba no tenía ningún problema, para él era malo no saludar a la gente. Entonces él entra en el círculo y empieza a saludar a la gente en medio del estudio bíblico. Entonces, pero yo ahí enfrente de él le dije, por favor, no hagas eso en el futuro porque está mejor después, ¿no? Nosotros estamos en esto, pero para mí no fue gran cosa. Luego lo pensé, yo dije, tal vez mejor no le tenía que haber dicho enfrente de la gente. Entonces fui a pedir disculpa de él, entonces le dije, para la otra se lo hago en privado, no hay problema, ¿verdad? Pero ya lo habíamos arreglado.
Y alguien de ahí en el círculo fue a decirlo al pastor, ¿no? Y él, wow, hay que hacer una gran junta, necesito hablar con ustedes. Necesito hablar con ustedes. ¿Qué pasó? Pues yo escuché que hiciste eso. Yo dije, pues ¿cómo? Pero ya nos arreglamos, ya te dijo, ¿no? Que ya, sí, pero lo hiciste. Dije, pero ya. No, mira, la próxima vez que tú haces esto, le dije, ¿cuál es el asunto? No entiendo. Entonces, eso es, la persona fue a decirle porque quería puntos, ¿no? Nosotros ya habíamos arreglado y todo el mundo lo sabía. Eso es el propósito, pasan cosas. Cuando los hermanos aprendan a vivir en armonía. Y eso fue el gran ejemplo de que nosotros habíamos aprendido, ¿no? Él también pidió disculpas, yo pedí disculpas. Así debe de ser. Pero ya está arreglado el asunto. Pero los pastores que tienen inseguridad, siempre quieren estar al mando, ellos dicen, no, hay que arreglar esto. O sea, no se debe de arreglar algo que ya está arreglado. Y nosotros vamos a concluir con, tengo que cortarlo aquí, vamos a continuar de la semana que entra. Pero vamos a primero de Pedro 1. Sí, vamos a hablar en 1 de Pedro 1. Primero Pedro 1 dice, versículo 25, 1 Pedro 1, 25 dice, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Y síguele con el versículo 2, el capítulo 2, versículo 1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación, desean como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. Si es que han probado la bondad del Señor y veniendo a Él como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que crean, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular, se ha convertido. Habla de los fariseos que habían rechazado a Jesucristo, versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Los fariseos, los pastores falsos, es un gran piedra de tropiezo en las vidas de muchos. Se van a llevar mucha gente al infierno con ellos. Y necesitamos saber, necesitamos ser alertos de las tácticas del enemigo, de las estrategias, la manipulación que ellos hacen. Porque todos nos queremos llegar a Jesucristo, su misericordia. Y nosotros somos el sacerdocio espiritual que Dios quiere, que Dios necesita. Somos de Él y necesitamos quedar de esta manera, alertos, cuidando aún de mí, porque como vemos, muchos pastores más fuertes que yo han caído. Sean alertos,
porque Satanás quiere tumbarnos de donde estamos. Vamos a orar. Señor, gracias esta noche. Gloria sea a ti, Señor. Toda la gloria para ti. Ninguna gloria para el hombre, Señor. Maldito sea el hombre que roba tu gloria. Señor, ayúdanos a tener discernimiento por medio de la palabra de Dios para mantenernos en el camino correcto, para evitar falsos profetas, para tener sabiduría en la manera que nos portamos y cómo actuamos. Señor, gracias por tu palabra esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén.